Para llevar a cabo la encuesta preelectoral se optó por utilizar el contexto actual del Ecuador, teniendo en cuenta que las elecciones presidenciales del 2025 se celebrarán en los próximos meses. Esta decisión se fundamentó en la relevancia de analizar las tendencias y preocupaciones políticas del momento, lo que permite obtener una visión más precisa de las expectativas de los ciudadanos. Sin embargo, dado que se trataba de una simulación de encuesta, se aprovechó esta oportunidad para diseñar preguntas y escenarios que fusionaran tanto elementos del pasado como del presente político del país. Esto se reflejó particularmente en la selección de ex candidatos, quienes fueron presentados de una manera que hacía referencia tanto a su trayectoria pasada como a sus propuestas actuales. Así, la encuesta no solo buscaba conocer las opiniones sobre los candidatos actuales, sino también cómo la historia reciente y los eventos políticos previos influían en la percepción del electorado. Para la encuesta se escogieron 5 preguntas con relación directa con la intención de voto de las personas encuestadas, así también con la percepción que cada uno tiene de los candidatos mostrados, sin olvidar una parte con suma importancia: la opinión de las propuestas de campaña. La encuesta fue diseñada tomando en cuenta el contexto actual, como anteriormente dijimos, aprovechando que se acercan las elecciones presidenciales del 2025. No se centró en un candidato específico, en cambio se hizo uso de nombres de antiguos presidentes del Ecuador y también del actual, aprovechando que en su mayoría las personas lo conocen. Continuando con la presentación de la encuesta, hablaremos sobre los resultados obtenidos. La pregunta número 1, que tenía como propósito conocer si los candidatos son conocidos por los encuestados, resultó que 64 personas se identificaron con el grado de conocimiento medio, mientras que 23 personas se identificaron con el grado de conocimiento bajo. Por último, el alto solo fue elegido por el 17.6% de los encuestados. La pregunta siguiente, la B, o sea, la segunda, tenía como propósito buscar conocer qué nivel de confianza tienen los candidatos o estos generan en los encuestados al momento de poner en desarrollo, de cumplir sus promesas de campaña. Nos dice que la mayoría de encuestados, el 48% de personas, eligieron la opción baja confianza, seguido por la media confianza, que fue elegido por 47 personas. Y el último fue la alta, que solo fue elegido por 7 personas. La pregunta número C tenía como propósito conocer qué hace que los encuestados voten por los candidatos. Y aquí obtuvimos que las propuestas fueron la primera opción que eligieron estas personas encuestadas, constituyendo 45 personas, seguido de la experiencia del político, o sea, del candidato, elegido por el 32.4% de los encuestados. Y por último, los discursos o promesas que hacen estos candidatos, elegido por 29 personas. La pregunta D, que buscaba conocer si la gente aún confía en las personas que anteriormente estuvieron a cargo del país, o sea, expresidentes, incluyendo al presidente actual Noboa. Nos resultó que Correa fue elegido por 48 personas, seguido de Noboa, el actual presidente, elegido por 44 personas. Por medio tenemos a Moreno, que fue elegido por 6 personitas nada más. Lazo y Agdalá empataron con 3 personas cada uno, constituyendo cada uno el 2.9% de los encuestados. La pregunta número E, que trataba sobre si el candidato y sus propuestas beneficiaban o no a sectores vulnerables en temas de salud y educación, una pregunta que invita a reflexionar a los encuestados, resultó que el 46 personas, constituyendo el 45.1%, eligió que probablemente su candidato que tenía en mente cumpliría con sus promesas, seguido de 40 personas que escogieron la opción efectivamente, personas que confiaban en que su candidato en mente iba a cumplir con sus promesas. Y por último tenemos a 17 personas, constituyendo el 16.7% de encuestados, los que contestaron que no se sentían muy seguros. Al ver estos datos, podemos obtener que las preguntas A, B y C demuestran que cómo se nos presentan los candidatos y las propuestas de campaña influyen en la percepción y decisión de voto, reflejando un poquito la teoría del framing o el encuadre. Y por pregunta D y C podemos obtener también que más gente confía en Correa, y esto hace o puede hacer que apoye la opinión mayoritaria crezca más, o sea, esta
creencia de que esta mayoría de gente que confía todavía en Correa, que cree que Correa fue el mejor presidente del Ecuador, reflejando así la teoría del espiral del silencio, teniendo en cuenta que entre más se hable de Correa, más gente va a confiar en Correa y los otros candidatos van a quedar disminuidos. Y la pregunta E refleja perfectamente la agenda setting, ya que podemos ver que los medios de comunicación siempre hacen más eco a los temas, a propuestas o promesas relacionadas con salud y educación. Le dan más visibilidad y sobre todo le dan un enfoque en la gente vulnerable. Concluyendo y reflexionando, estos datos influyen. Los resultados de esta u otras encuestas, en el caso de que sean presentados o no a la ciudadanía, pueden reforzar, fomentar ciertas creencias y suposiciones que nosotros, los ecuatorianos y la sociedad tenemos, forzando así o fomentando la idea del candidato perfecto.